Hola chicos, ¿qué tal? Hoy, vamos a ver una clase relativamente corta sobre lo que es la inspección de equipamientos y cálculo de vida residual o remanente y algunos mecanismos de deterioro. Eh, bueno, Ustedes ya sabrán que hay inspecciones en equipos que son o inspecciones por una parada programada o por una falla. Una falla puede considerarse desde una rotura propiamente dicha, una fisura con pérdida de material. También se puede considerar cuando nosotros hacemos una medición de espesor, si el espesor remanente es bajo, también se puede considerar una falla. O cuando una pieza por una deformación deja de cumplir su función mecánica. A veces no es necesario que haya una rotura con separación, pero si ya la pieza se deforma y no cumple su función mecánica, ya se da por fallada. Obviamente que el grado de falla puede hacer que haya riesgo para lesiones o vidas humanas y integridad de las instalaciones. Nosotros tenemos dentro de las inspecciones las que se hacen con ensayos destructivos y ensayos no destructivos. Los que vamos a ver acá, en este capítulo, van a ser ensayos no destructivos, puntualmente una técnica conocida como réplica. ¿Y por qué tenemos que hacer en los metales estos estudios? Porque, pueden estar afectados por la corrosión y si están sometidas a temperaturas desde moderadas hasta muy altas, o sea, moderadas estamos hablando de 300, 400 grados, que si bien los diagramas nos dicen que todavía no hay transformaciones a esa temperatura, sí hay un tema de tensiones térmicas y puede haber algunos mecanismos no de transformación, pero sí de precipitación o segregación que afectan a las estructuras. Sí, ya a altas temperaturas, como en turbinas, en calderas, en recipientes a presión, en reactores, ya ya sabemos de antemano que vamos a trabajar a esas temperaturas durante periodos de 5 o 10 años para los cuales están eh, diseñados los equipos. Y las inspecciones periódicas van a ver si están en una situación de vida acorde al uso, si están aceleradas, si tenemos que intervenir el equipo o no. Obviamente que yo podría dimensionar equipos con sobreespesores que me aseguren tensiones bajas y la corrosión que no genere ningún peligro, pero obviamente que todo el sobreespesor genera un aumento de costos por lo que es el material en sí, la construcción, el transporte, la operación. No se puede sobredimensionar porque sí, ¿no? Entonces, siempre el límite es económico. Cuando los equipos se diseñan, se determina un espesor en función de la presión interna, por ejemplo, o de las cargas. Se determina un sobreespesor por corrosión, sabiendo la tasa de corrosión, cuántos milímetros voy a perder por año, en función de cuántos años va a durar el equipo, diseño qué material y de qué espesores voy a utilizar. Obviamente que eso se va a mantener siempre y cuando los operadores y la gente de planta opere el equipo en las temperaturas y las presiones para las cuales fue diseñado. Generalmente estas presiones, estas temperaturas se suelen aumentar porque, sean sin querer, o sea, porque hay algún equipo que está midiendo mal la temperatura o la presión, porque el operador no está atento a estas variables, o a veces, aunque no se los digan o no los acepten, la misma planta, se le pide a los operadores que aumenten la producción, obviamente por una cuestión monetaria. Y ese aumento de velocidad en producción aumenta las temperaturas y presiones, acortando la vida útil de los equipos. Obviamente que en el juego económico
le es más rentable a la empresa el aumento de producción que los costos por una reparación antes, ¿no? Antes de finalizar la vida útil el equipo. Así que bueno, lo que manda como siempre es el dinero, no la técnica. Entonces, en las inspecciones generalmente hay dos cosas que se miden. La pérdida de espesor por corrosión, porque una disminución del espesor hace que las tensiones aumenten, porque la tensión es la carga sobre el área y la carga se mantiene constante, así que la tensión sobre el material aumenta. Al mismo tiempo, las altas temperaturas generan transformación en estados sólidos, que hace que el material baje su resistencia, pierda su resistencia mecánica, y bueno, o sea, tengo más tensión y encima el material se comporta menos resistente. Entonces podemos llegar a una deformación o a una rotura catastrófica. Dentro de los ensayos no destructivos, que son muchos, bueno, yo les nombro algunos, que van a ser medir la pérdida de espesor ya sea por corrosión o erosión. La erosión es una pérdida de espesor por una, ¿cómo se le puede decir? No fricción, pero un elemento mecánico por el roce sea de gases o líquidos sobre los metales, más allá del proceso electroquímico propio de la corrosión. Bueno, esa pérdida se mide con medidores de espesores ultrasónicos, cada vez más sencillos, más compactos, más económicos, al alcance prácticamente hoy de cualquier pyme. Da muy buenas lecturas, así que tenemos una técnica confiable, económica, para medir una magnitud de vital importancia como el espesor remanente. Después la degradación por temperatura, ya tenemos que recurrir a lo que los conocen o van a escuchar a futuro como réplica metalográfica. Esto nació con el nombre réplica porque lo que se hacía era una réplica metalográfica, ya que en el tiempo que esto comenzó, los microscopios todavía no existían, los portátiles o los portátiles y digitales como hoy en día. Entonces se hacía una copia de la microestructura con una técnica que vamos a ver y posteriormente se la analizaba en un microscopio de un laboratorio. Pero bueno, esta técnica es levemente invasiva, o sea, hay un pulido superficial del metal, pero es nada, no es una lijada mínima, o sea que no es una toma de muestra, no hay que cortar, no hay que agujerear una pieza. Es mínima, pero bueno, se la considera no destructiva porque la pieza mantiene su funcionalidad. Y después la medición de dureza, hay aparatos que permiten hacer la medición de dureza de manera portátil, no es necesario tomar una muestra y llevarla al laboratorio. Tenemos dos tipos de durómetros, básicamente, que son uno que es de rebote, no sé si los habrán visto, pero trabaja, lo vamos a ver después con un indentador que deja caer una bolilla impulsada y registra la diferencia entre la velocidad. Una bobina registra la diferencia de velocidad del indentador antes y después del impacto sobre la superficie a medir. Y bueno, los más nuevos y más complejos y caros son los ultrasónicos, que no están tan difundidos porque sinceramente hoy en día a precio dólar están bastante caros. Lo importante es que sepan que estas tres técnicas les nombré son complementarias. Yo nunca voy a saber un estado mirando una simple metalografía o un valor de dureza. Obviamente, para el ojo entrenado, ya viendo una estructura, una dureza, ya infiere algo, pero bueno, para terminar de confirmar, todas estas técnicas, todas aportan o confirman lo que estamos observando. Como les dije, antiguamente se utilizaba una película de un material tipo acetato, un material de base celulosa, que se presentaba
en dos maneras. Una lámina sólida en la cual se la pasó a un estado pastoso con un disolvente tipo acetona. Y si no, directamente un gel transparente que bueno, se aplica sobre la superficie preparada y se deja que se la seque. Después se retira este acetato, sea sólido pastoso, una vez que se secó, y copió la superficie para observarlo al microscopio. Como les dije, eso era en una primera etapa donde todavía no había microscopios portátiles y cámaras digitales, como hoy en día. ¿En qué consiste la réplica? Bueno, el mismo procedimiento que para hacer una metalografía. Quitar el óxido y aplanar la superficie de la superficie a examinar. Bueno, primero se hace un pulido con papel abrasivo grueso y después se va del más grueso al más fino. La idea es llegar a una superficie espejada, que es la que garantiza una buena imagen al microscopio. Y bueno, después viene una etapa de ataque con reactivo químico que revela la estructura. Y con los microscopios ópticos portátiles y digitales hoy en día ya puedo observar directamente, después del ataque, directamente la superficie sobre la metalografía, directamente sobre la estructura a analizar. Antiguamente se aplicaba el film de réplica. Hoy se puede hacer, de hecho, cuando hoy le piden a uno, no le dicen una metalografía in situ, se sigue llamando réplica. Es para definir lo mismo. Yo puedo, si quiero, copiar esa superficie con un film, el material a tal efecto. Puedo sacar la foto, pero también puedo hacer la copia y me guardo la réplica como un respaldo. La puedo guardar en el laboratorio para, si quiero en algún momento, retomar esa imagen por algún motivo, ¿no? Una especie de una copia de respaldo. Bueno, una vez que pego este acetato sobre la superficie pulida, el mismo copia la superficie, el borde de grano, las fases, lo copia a la perfección. Una vez que secó, retiro este film con la superficie copiada y bueno, lo puedo tanto mirar al microscopio como guardarlo. Pero bueno, no tiene sentido hoy en día porque observamos directamente con el microscopio sobre la superficie preparada. Bueno, para que tengan una idea con imágenes, como dijimos, la primera etapa consiste en una moladora con un flapper para sacar la capa de óxido, que puede ser con una moladora y un flapper. Después usamos estos discos con papel abrasivo, no sé, popularmente en taller le dicen turbinetas, que son papel lija el que ustedes conocen, pero montado con la forma que ven en la imagen, y eso produce el pulido más fino. Estas arrancan en un grano 80 y van tranquilamente hasta el 600. Estos rectangulitos son directamente papeles lija que están pegados en un extremo en este centro. Obviamente esto se compra todo en ferretería industrial, ya viene todo preparado, no es que los tenemos que preparar nosotros. Bueno, después dijimos que hacíamos un ataque con un químico. Bueno, generalmente cuando nosotros utilizamos caños de acero al carbono con un reactivo tipo nital o picral, se revelan las superficies. Pero a veces estos caños están hechos de materiales inoxidables y obviamente, como dijimos, un material inoxidable resiste la corrosión. Bueno, y el ataque con químico para revelar la estructura es básicamente un método de corrosión. Entonces, como un material inoxidable no sería atacado por el nital o el picral o algún reactivo liviano, hacemos lo que se llama ataque electroquímico o electrolítico.
Y no solamente el ataque, también esa técnica sirve para hacer el pulido, o sea, la última etapa de llevar la superficie a espejo. En vez de hacerlo con una lija 1000, 1500, 2000, se usa un equipo que genera tensión y una corriente controlada y uno de los extremos, o sea, una de las polaridades va al caño, por ejemplo, y la otra polaridad va a un tampón, o sea, un conductor metálico que en la punta tiene un tampón, porque un tampón, o sea, es un pedazo de tela para embeber el electrolito, pues dijimos que es un ataque electroquímico. El electrolito, que es generalmente un ácido disuelto, está contenido en la punta que tiene tela para que no se nos caiga. Y bueno, esto en esta zona donde hay contacto, tengo la diferencia de potencial, tengo un electrolito y se produce el ataque químico. Como dijimos, podemos hacer tanto pulido electroquímico que me deja la superficie espejada. Eso tiene que ver con la polaridad y con las tensiones. Si cambio la polaridad y cambio las tensiones, ya en vez de hacer un pulido, hago un ataque. Bueno, ese ataque es el que me genera el revelado de las microestructuras. Acá, para que tengan una idea visual del material de réplicas, es o el barniz, que es un gel transparente, que ustedes lo aplican sobre la superficie pincelándolo y después de un par de minutos se solidificó y queda como una lámina plástica. Y si no, el acetato en tiras, que son rectángulos de una lámina también transparente, finita, que lo que hacemos es la embebemos, la mojamos con acetona, deja su estado sólido para volverse pastoso, entonces así en estado pastoso puede copiar la superficie, pues en estado sólido no la copiaría. Entonces, bueno, nada, o un gel en estado líquido que se solidifica, o un material que a través de un diluyente se vuelve pastoso, copia la superficie y después cuando se seca vuelve a tomar su estado sólido. Bueno, particularmente y principalmente lo que pasa es un poco esto, lo que se ve acá. Yo, una vez que tengo la superficie pulida y atacada, se quedan todos los, entre comillas, defectos de la superficie. Los bordes de grano, las fases, las inclusiones, las fisuras, hasta todos los defectos. El material este tiene una tensión superficial capaz de copiar una superficie con lo que supone el tamaño, que es el tamaño de grano, ¿no? O el espesor del borde de grano. Como dijimos, los microscopios portátiles, como ustedes seguramente están viendo o vieron con Pablo y Matías, bueno, cuenta con una fuente de luz, siempre necesito una fuente de luz que me ilumine la superficie a estudiar, y después tengo básicamente dos elementos, un ocular y un objetivo. Este tipo son así, son en forma de T, donde este es el ocular, por donde voy a ver la imagen. Acá está el objetivo, que en un microscopio se usa una torre de intercambio de objetivos. Acá, como una cuestión de simplicidad constructiva, se intercambian a rosca. O sea, yo tengo un solo aumento y si quiero cambiar el aumento tengo que desenroscar este objetivo y poner otro. Y esto lo que ven acá, que es una especie de T con dos rueditas, es lo que hace subir y bajar. Esta es la zona donde se apoya al caño el microscopio, y esto hace que sube y baje el microscopio y cambio la distancia focal a la superficie. Entonces con esto es con lo que yo hago foco. Acá ven cómo hay una cámara apoyada sobre un caño y cómo está tratando de hacer foco, y esa imagen, este microscopio a través de un cable de información la manda a una notebook. Pero bueno, los microscopios portátiles tienen relativamente bajo aumento,
¿Por qué? Porque cuando yo en un microscopio de banco trabajo con 1000 aumentos, cada vez cuesta más hacer foco y necesito la pieza esté totalmente quieta. Yo ya con 400 aumentos en un portátil me cuesta mucho hacer foco porque donde muevo todo el conjunto un poquito se me va de foco y es muy difícil obtener una imagen en un ambiente oscuro, frío, hay veces hay que estar agachado, sin iluminación, en un espacio confinado donde puede faltar buena ventilación, hay olor a gases o a vapores. Entonces, la verdad que es una técnica que se hace en espacios muy desfavorables para trabajar y cuesta mucho tomar buenas imágenes por la posición y el lugar de trabajo. Bueno, acá ven uno de los casos, puede ser un software particular o de alguna empresa, o hay software genérico o tomar la imagen de cualquier otra manera para analizarla posteriormente, ¿no? Esquemáticamente, ¿cómo puedo ver las fallas? Y yo voy a ver una metalografía donde en este caso tengo los bordes de grano y en borde de grano veo lo que se llaman voids, con B corta, V-O-I-D-S, voids o huecos, quiere decir en inglés. Estos huecos están en borde de grano, se ven como unos puntos negros, y son propios del proceso de CRIP o termofluencia. Después puede haber una fisura directamente que pase a través de toda la sección, donde puede ser por fatiga térmica. Después hay un estilo de fisura que tiene una morfología que se llama ramificada, arbórea o de arañitas, se le suele decir, que es muy propia de la corrosión bajo tensiones. Es una morfología muy típica. Cuando ustedes ven esto ya saben que es corrosión bajo tensiones. Y si no, como les comenté en la sensibilización de los aceros inoxidables, yo tengo los bordes de grano y hay bordes de grano que tienen un borde mucho más grueso. En realidad, cuando ustedes observan, no es que son más gruesos, sino que hay vacío. ¿Hay vacío por qué? Porque hubo corrosión intergranular localizada. Estos son algunos de los defectos que se pueden ver con una réplica. Ahora vamos a escribir un poquito, porque el tema es súper amplio, es un tema muy estudiado en todo el mundo, por varias razones. Está muy estudiado, si buscan libros va a haber toneladas de libros, porque se estudia desde el punto, desde atómico, desde el punto de vista de grano, de mecánica del sólido, se estudia desde el punto de vista metalúrgico, el tipo de vista industrial, está muy estudiado, aunque obviamente cada material tiene su comportamiento particular, pero los mecanismos que voy a mostrarles acá están súper estudiados y yo les voy a dar un pantallazo para que tengan una idea, no para que sean especialistas, porque hay gente que inclusive hace doctorados con estos temas. O sea que información, si buscan, hay de sobra. Pero bueno, la idea es que tengan una idea leve por arriba, para el día de mañana cuando les abren sobre el tema, no los agarre sin saber absolutamente nada, ¿no? Bueno, hay muchos mecanismos de degradación térmica, ¿no? Siempre hablando de degradación térmica. Uno de ellos es la termofluencia o CRIP, donde se produce una deformación pequeña, no es fácil de detectar a ojo ni medirla. Cuando se aplica una tensión a una pieza y dejamos que esa pieza esté durante un determinado tiempo a una determinada temperatura. Entonces, ¿cuáles son los factores que influencian el CRIP? Es la temperatura, el tiempo y la tensión a la que está sometida la pieza. Entonces, nosotros cuando compramos y instalamos caños nuevos, ya sabemos cuál es la estructura original y sin defectos. Y podemos
en base al estado que encontremos los caños, podemos estimar la vida remanente de tubos de calderas, de línea de vapor, hornos secadores o ejes y alaves de turbina que trabajan a temperatura. Como les dije, en CRIP, lo que es el defecto principal se llama void, que es un hueco, se genera un hueco, no es una inclusión, no es un elemento extraño, no es un sólido, sino es un vacío que empieza en borde de grano, aisladamente, ahora vamos a ver unas imágenes, hasta, bueno, nada, contaminar todo el material y que aparezcan las primeras fisuras observables. Bueno, acá tienen una imagen, porque ustedes un día van a ver un caño, van a ver una fisura, y bueno, nada, una fisura puede tener muchísimos orígenes. Lo primero que tienen que saber es que cuando ustedes ven una fisura no van a ver inflamiento, ni un inflado con disminución de espesor. ¿Por qué? Porque los voids, como ven acá, no producen una fisura mientras estén separados, entonces el material no se deforma. Y cuando coalescen se genera la fisura y ahí para cuando se generó la fisura se libera la presión interna, entonces no alcanza a deformar el material. Entonces, importante, cuando veamos una fisura, que pueden ser longitudinales o transversales, y no hay una deformación, puede haber muy pequeña, pero no hay un inflado con una pérdida de espesor, bueno, podemos inferir de que ya vamos por el camino del CRIP. Esto obviamente son dos metalografías con pocos aumentos, con muy pocos aumentos, donde veo fisuras acá que tienen distinto origen. Esa es otra particularidad. Yo voy a ver que hay varias fisuras paralelas entre ellas, pero que no se tocan. O sea que una no es una fisura que proviene de la otra, sino que son aisladas. Fíjense, esta fisura es aislada de esta y es aislada de esta. ¿Por qué? Porque el material está, diciéndolo como si fuera una enfermedad, infectado en toda su matriz. Como dijimos, fíjense, acá tenemos voids, esos puntos negros son oquedades. Acá hay un borde de grano, fíjense que ya acá hay varios alineados. Y bueno, esto es lo que se observaría a nivel grano. Esto es más macro y esto es más micro. Como les dije que este fenómeno estaba muy estudiado, hay métodos cuantitativos y cualitativos para saber en qué estadio me encuentro. Por ejemplo, fíjense, cuando el tiempo de exposición es bajo, la deformación también es baja y estoy teniendo mis primeras cavidades aisladas. O sea, tengo los primeros voids, pero están aislados. Después ya se empiezan a ver más voids orientados, o sea, en uno de los bordes de grano. A medida que aumenta el tiempo, aumenta la deformación en B. En C ya estoy apreciando microfisuras, o sea, no se ven a ojo desnudo, pero bueno, esa coalición de voids hace que aparezcan las primeras microfisuras con un tiempo más prolongado de exposición y un poco más de deformación. Y ya en el estadio D hay un macrofisura, o sea, ya son observables o con pocos aumentos, o a ojo desnudo, y ya finalmente tengo la fractura o la apertura de una cañería. Hay un método cuantitativo, es decir, que yo puedo saber cuánta vida le queda haciendo mediciones. Esas mediciones consiste en, rápidamente lo digo, es trazar una línea, o sea, tomar una metalografía, trazar una línea y se saca un cociente de la cantidad de granos que tienen voids versus la cantidad de granos totales. Eso me va a dar una fracción de 1, o sea, por debajo de 1. Entonces, como pueden observar acá esta curva, fíjense, fracción de vida del 0,2 al 1, o sea, el 20%, el 40%, el 60%, hasta el 100%. Y la fracción de cavidades que hay. Por ejemplo, para
para un tiempo de 0,4 estoy en 0,10, o sea, un 10% de cavidades. ¿Qué pasa? Esto, fíjense, es exponencial. Después del 0,8, la cantidad de cavidades se dispara y por ende también la vida residual. A lo que quiere decir este gráfico, que si nosotros vemos, por más que veamos muy pocas cavidades, podemos estar en un estadio de vida muy avanzado. Es decir, que cuando nosotros hacemos una metalografía y tenemos cavidades en el orden del 20-30%, que parece ser poco, en términos de vida estamos por arriba del 80%, no estamos muy lejos de la fisuración y rotura de la pieza. Esta curva, fíjense, es para cada material, no es una curva genérica. En este caso, esta curva es para un material que tiene 2,25% de cromo y un 1% de molibdeno. Es un acero y una composición química en particular. Otro mecanismo de degradación se denomina esferoidización de la perlita o globulización, lo pueden llegar a escuchar, y es distinto al CRIP. O sea, también es degradación, disminuye la resistencia del material, también se da temperatura, pero en este caso consiste no en generación de huecos o void, sino, como dice la palabra, la cementita que está en la perlita pasa de forma laminar a globular. Por eso es la esferoidización o globulización, porque pasa de forma de lámina a glóbulos. Y eso produce una pérdida en la resistencia mecánica. Y para esto necesito tiempo y temperatura. No es necesaria tensiones. Es decir, un tubo, para que tenga CRIP, necesita temperatura, tiempo y tensiones. Para que se esferoidice la perlita, pues un tubo no tensionado, es decir, yo tomo un pedazo de caño sin presión interna, lo meto en un horno, lo llevo a tiempo y temperatura y tengo esferoidización sin necesidad que tenga tensiones aplicadas. Bueno, como les dije, obviamente esto se puede ver en una metalografía. También es un indicador de la vida remanente, porque yo sé que cuando compro los materiales, la perlita en estado normalizado de fábrica es laminar, pues una perlita fina, una perlita gruesa, pero es laminar. Y en función de cuando yo hago una réplica, cómo observe la globulización de esa perlita, voy a saber en qué estadio de vida me encuentro. Y como dice acá, que es un mecanismo que también disminuye la resistencia mecánica del material. Bueno, fíjense, acá tenemos dos casos extremos. Un estadio A con el material nuevo, donde tengo un acero al carbono, como se usa mucho en muchos aparatos a presión que trabajan con agua en ambientes no muy corrosivos. Un agua, obviamente las aguas son siempre aguas tratadas, no es agua de red tratada. Se desoxigena, se sacan los iones cloruro, los iones sodio, se regula el pH, se le quitan gases. Bueno, es un agua de caldera, entonces la corrosión es mínima. Entonces tenemos un caño de estructura ferrita, lo blanco, y esto gris acá es perlita. Si nosotros nos acercamos vamos a ver las láminas. Este es el caño en estadio A, cuando está nuevo, como dice acá, perlita y ferrita y perlita laminar. Después, como ven acá en los esquemas, esta perlita empieza a entrecortarse, ya no son láminas continuas, sino empiezan a entrecortarse. Después de entrecortarse se hacen unas esferitas y después empiezan a migrar. Antes estaban en colonias y ahora pasan a estar adentro de los granos que antes eran solamente de ferrita, empiezan a difundir. Entonces ahí sí nos vamos a un estado como este, que es un estado F, donde fíjense todos estos glóbulos, todos estos circulitos,
Fíjense que ya la perlita no es gris, no está como gris, sino que está lleno todo esto de glóbulos. Esto no genera fisuras propiamente dichas, pero como este material está muy bajo resistencia, donde yo le aplico una presión interna, se empieza a deformar hasta que se fisura. Pero es otro tipo de fisuración, se fisura porque se supera la resistencia del material. Bueno, chicos, y esto es todo en este capítulo, que es relativamente sencillo, no se lo he hecho muy técnico, muy específico, pero es bastante práctico y es algo que lo van a ver seguramente en su vida laboral. Bueno, espero les sirva y nos vemos en el próximo tema.